en la frontera con Colombia ante la alerta mundial por la fiebre amarilla. Aunque en el país no hay casos positivos, será obligatorio portar la tarjeta de vacunación para poder ingresar al territorio nacional. Marine Glot nos tiene los detalles de esta información. Desde noviembre de 2024, Táchira cumple con el esquema de inmunización contra la fiebre amarilla. Por orden reciente del Ministerio de la Salud, se reforzó el cerco epidemiológico en la frontera con Colombia y se elevaron los controles. Estamos en conversaciones con la SODI Táchira a efectos de poder instalar un puesto de vacunación fronterizo y que el cuerpo de seguridad pueda exigir a quien entra y sale del país la tarjeta de vacunación que avale su protección. En este sentido, quienes tengan puesta la vacuna y su tarjeta correspondiente deben portarla, porque vamos a estar preguntando en todas las jornadas o actividades rutinarias de vacunación si disponen de la tarjeta. De tenerla no pasa nada. Quien no tenga o no disponga de la tarjeta va a ser revacunado. Corposalud Táchira reforzó la vigilancia epidemiológica en los municipios Pedro María Ureña, Bolívar, Rafael Urdaneta, Ayacucho y Francisco García de Evia, por colindar directamente con el norte de Santander, Colombia. Solo en estos 5 municipios fronterizos se va a iniciar la vacunación en el grupo mayor de 60 años, una eventualidad que no se había visto, pero requerimos cuidar a nuestra población. Es factible que en los próximos 4 o 5 semanas hagamos este bloqueo a nivel de la frontera colombo-venezolana con la vacunación de toda la población, especialmente en los niños de 1 año, de 1 a 59 años y los mayores de 60 años solamente en los municipios de frontera. Sin embargo, en el resto de la entidad también se van a manejar las acciones de vacunación por grupo de edad, evitando que hayan susceptibles de la enfermedad en nuestra región. Agregaron las autoridades médicas que en lo que va de 2025, en el estado fronterizo han sido inmunizadas más de 31,000 personas contra la fiebre amarilla. En Táchira, Marine Glot, Noticias, Venevisión. Y a propósito de la vacunación dirigida a adultos mayores de 60 años en 5 municipios limítrofes con el departamento del norte de Santander en el estado Táchira, nos acompaña Diana Vázquez para conocer cómo esta enfermedad ha encendido las alarmas en el continente y también en nuestro país, específicamente por parte de la Sociedad Venezolana de Infectología. Muy buenos días, Diana. Buenos días, Natalie y Diana, para quienes nos sintonizan a esta hora. Y es que en el contexto de este brote en el vecino país hay que comenzar por la alerta inicial epidemiológica que emitió el pasado mes de abril la Organización Panamericana de la Salud, que constantemente actualiza esta información, siendo la más reciente la nueva evaluación rápida de riesgos sobre la fiebre amarilla en las Américas, el reporte del 31 de mayo, que ha demostrado el riesgo para la salud pública por el aumento de más de 8 veces los casos en comparación con el mismo periodo del 2024. Y esto se debe, según la OPS, a la reactivación periódica de los ciclos de transmisión selvática, porque en el 2025 se habían notificado 235 casos humanos en 5 países en la región de las Américas, incluyendo 96 muertes. Con mayor número de contagios los vamos a ver en nuestras pantallas, con 211 casos, por ejemplo, en Brasil, incluyendo 44 defunciones, y también lo vamos a ver en nuestras pantallas. Por ejemplo, en Colombia el número de defunciones, de muertes, ha ascendido en lo que va de año a 31. Pero ¿qué es la fiebre amarilla? También lo vamos a repasar en nuestras pantallas, y es que es una enfermedad viral grave transmitida por mosquitos que puede ser mortal, pero que es muy prevenible mediante la vacunación. Y es que la gran mayoría de los casos detectados corresponden a personas no vacunadas. La enfermedad es endémica en territorios y regiones de 13 países y territorios en América Central y del Sur. También lo vamos a ver en orden alfabético en nuestras pantallas, en Argentina, en Bolivia, en Brasil, Colombia, Ecuador, Guayana Francesa, Guyana, Panamá, Paraguay, Perú, Surinam, Trinidad y Tobago y por supuesto en el territorio nacional. Pero estos síntomas son muy característicos y son entre los 3 a los 6 primeros días de contagio, y también lo vamos a revisar en nuestras pantallas. Comienza con una fiebre muy alta, dolor muscular a nivel de la espalda, dolor de cabeza, la pérdida del apetito es muy característico, acompañado de náuseas o vómitos.
Y en la mayoría de los casos los síntomas pueden desaparecer de 3 a 4 días. Sin embargo, esta es la parte más importante porque un pequeño porcentaje de pacientes entra en una segunda fase más tóxica dentro de las primeras 24 horas posteriores a esta recuperación inicial de los síntomas, con una fiebre que es muy alta, que regresa, y varios de estos síntomas en el cuerpo generalmente afectan el hígado y los riñones. Entonces, esta fase es muy probable que la persona desarrolle lo que se conoce como ictericia, esta coloración amarillenta de la piel y los ojos, y de ahí surge el nombre de fiebre amarilla. También se puede presentar orina de coloración oscura, dolor abdominal, vómitos nuevamente, y puede ocurrir sangrado de la boca, nariz, ojo o estómago. Esto es muy característico. Por eso la mitad de los pacientes que entran en esta fase tóxica mueren dentro de 7 a 10 días. Por eso, desde Venezuela y desde el Instituto Nacional de Investigaciones Científicas, mejor conocido por sus siglas como IBIC, indican el seguimiento del virus en la selva. Pero vamos a escuchar qué fue lo que nos dijo la doctora Flor Pujol, quien es la jefa de virología del IBIC. En Venezuela se hace la vigilancia en monos porque cuando se empiezan a ver monos muriéndose, pues es que anda por ahí circulación de fiebre amarilla. Es una enfermedad selvática, gracias a Dios no tenemos fiebre amarilla urbana ya en Latinoamérica y sobre todo en nuestro país. También la presidenta de la Sociedad Venezolana de Infectología, la doctora Patricia Valenzuela, con quien pudimos conversar recientemente, y desde donde surgió este comunicado inicial de la comunidad médica venezolana, dice que la cadena de transmisión de este virus selvático comienza por el reservorio, que es el mono aullador rojo. Pero escuchamos qué fue lo que nos dijo. Al mono, y el mono se enferma, pero además sirve para que otro mosquito pues se infecte y tenga la capacidad de picar a otro mono y lo infecte del virus de fiebre amarilla. Eso, ¿qué pasa? Cuando la persona, el individuo, va por viaje o por viaje de trabajo, viaje de turismo, a zonas donde sucede este ciclo selvático, entonces puede ser picado por este vector, ¿no? Por el Haemococcus. Y si está infectado por el virus de la fiebre amarilla, bueno, lo va a infectar, ¿ok? Esa persona va a regresar a su ciudad o a su población, y la transmisión en el ciclo urbano, el vector es otro. El vector es el Aedes aegypti, que lo conocemos y que también transmite dengue, zika y chikungunya. Muy importante esta explicación que daba la doctora Patricia Valenzuela, porque es una enfermedad zoonótica que se produce en la selva, pero si la persona se contagia en la selva cuando va a un viaje rural o por turismo, entonces regresa a la ciudad con estos síntomas, estuvo en contacto, y luego en la ciudad cambia el vector, ya no es el Haemococcus, el que es familia del culicoide, este mosquito, sino es el Aedes aegypti, que es como el mosquito local, es el mosquito urbano, y ahí es donde empieza la cadena de contagio. En Venezuela no hay este tipo de transmisión, hay que aclararlo, pero se han descrito 3 focos naturales de fiebre amarilla en el lago de Maracaibo, en el lago de San Camilo en Apure y en las zonas selváticas. Diana y Natalie. Muchísimas gracias, Diana, por esta información. Ya nos contabas que una sola dosis es, bueno, la necesaria y útil para toda la vida para protegerse de esta enfermedad. ¿Qué pasa si de repente una persona no cuenta con el carnet de vacunación, de que se hizo esta vacunación hace algunos años y necesita salir del país? ¿Los organismos pueden atender esta solicitud o debe hacerse una nueva vacuna sin complicaciones? Esto es muy importante, sobre todo por el contexto del vecino país, que incluso declaró una alerta. Colombia lo hizo hace un mes, declaró, mejor dicho, en abril, más atrás, declaró una alerta epidemiológica, y sus fronteras han sido reforzadas también con este cerco epidemiológico pidiendo el carnet de vacunación. Si la persona no cuenta con este carnet de vacunación que deben emitir las autoridades sanitarias, o si por ejemplo, si lo perdió
¿qué puede pasar? Perdió el carnet, la persona tiene que ir a estas instancias sanitarias, por ejemplo, si lo hizo en Caracas, aquí es muy famoso, en la esquina de Dos Pilitas, tiene que ir nuevamente y pedir que le emitan este carnet de vacunación. Si la persona, por ejemplo, es una persona mayor y no sabe si en algún momento de su vida recibió la vacuna, puede volver a vacunarse. No pasa nada, no ocurren efectos secundarios, no es lo que tiende a generar este tipo de vacunas, que es muy efectiva. Pero sí, lo han dicho las autoridades migratorias, por ejemplo, en Colombia, si una persona está en Venezuela, un venezolano quiere viajar a Colombia y tiene la vacuna reciente, la fiebre amarilla, tienen que esperar por lo menos 10 días y luego viajar a Colombia, porque el efecto de la vacuna hace efecto precisamente su efectividad. Es después de los 10 días, entonces el viaje no puede ser muy reciente, tiene que haber por lo menos 15 días para que la persona pueda viajar a Colombia y tener este carnet de vacunación. Y bueno, también es parte del cerco epidemiológico que están haciendo las autoridades en Colombia por la cercanía, son más de 2.200 kilómetros que comparte Venezuela con Colombia su frontera.